en cuanto a cefaleas, epidemiológicamente se describe que hasta el 90% de personas alguna vez ha sufrido algún dolor de cabeza. Estoy segura que acá en el auditorio virtual, pues la mayoría de ustedes ha tenido cefalea alguna vez, la gran mayoría por un evento infeccioso, claro está, pero también tenemos las cefaleas que no tienen que ver con nada de procesos infecciosos y más bien son las que preocupan acerca de la posibilidad de un problema grave a nivel neurológico, ¿no? En los países desarrollados, más de la mitad de la población ingiere analgésicos por cefalea y los ingiere en forma crónica. Entonces sí es una patología bastante relevante para revisar. Hay mucha tendencia a la automedicación y al abuso de tratamiento analgésico. Los mecanismos de dolor varían de acuerdo a la causa, ¿no? Sabemos que para que duela la cabeza tiene que haber inflamación, tracción, dilatación. No todas las estructuras duelen. Los neuronas no duelen, ¿no? Lo que duelen son las estructuras vasos sanguíneos, los senos venosos, que son estructuras vasculares, las meninges, porque están inervadas igualmente, la piel, mucosas, tejido celular subcutáneo, músculos y dientes. Esas son las estructuras que pueden generar dolor. Dolor de cerebro no se va a dar por una lesión intraparenquimal, por ejemplo. Fisiopatológicamente, ya hablando un poquito más de la cefalea vascular más conocida que la migraña, hay varias teorías. Una de ellas la teoría neurovascular, en donde hay una compleja serie de eventos, como dice ahí, vasculares y neurales. Es decir, están implicados los nervios y los vasos sanguíneos. Básicamente se habla de una depresión en la propagación cortical y activación del sistema trigémino vascular. Por eso que hay una representación de una imagen sagital del encéfalo, donde observan cómo tiene que ver el núcleo del trigémino en la propagación de este impulso nervioso y que finalmente va a alterar al vaso sanguíneo y este llega a tener una vasodilatación que va a generar el dolor, ¿no? Como hablamos, las estructuras que duelen son nervios y vasos, ¿ya? Y la teoría vascular, que habla más de un problema puramente vascular, ya no nervioso, no neural, en donde hablan de deficiencia de magnesio, exceso de 5-hidroxitriptamina y de una base ya dopaminérgica. ¿Ya? Esto es a grandes rasgos lo que puede explicar el dolor que se da en la migraña. Los factores precipitantes los discutimos luego en otra diapositiva, ¿ya? Igualmente en la parte inferior derecha observan la señal que se va desde el cerebro a nivel del tálamo, núcleo del trigémino, el ganglio trigeminal y finalmente este desencadena el dolor a través de un estímulo al vaso sanguíneo, lo que llaman inflamación neurogénica. En el caso de la clasificación de las cefaleas, tenemos que estas pueden ser primarias o secundarias según están relacionadas o no a una lesión de tipo estructural o metabólico. En la parte superior, en primarias, no hay evidencia de lesiones, suelen ser crisis periódicas y recurrentes, y el diagnóstico evidentemente es clínico. Es decir, para diagnosticar migraña o cefalea tensional no se precisan tomografías ni resonancias. Esto, grabárselo bien, porque después, cuando uno está en la práctica clínica, hay mucha presión de parte de los centros de imágenes para pedir a todos los pacientes pues tomografías o resonancias, cuando no es necesario. Obviamente las cefaleas secundarias sí están relacionadas a lesiones estructurales de tipo intracraneal. Lo difícil es a veces diferenciar cuándo puede ser primaria y cuándo una cefalea secundaria. Aquí tenemos una imagen donde se describen la clasificación de cefaleas primarias, secundarias, y hay otras. No se ha cambiado la diapositiva. Yo sigo viendo lo que es fisiopatología en la PPT número 6. Qué raro. Porque sí apareció inicialmente, ¿no? Sí, doctor. Ya, no está cambiando. Espera.
espera un ratito, ¿sabes por qué? Porque acuérdate que yo estoy hablando de mi celular y puede ser que se esté demorando en transmitir las imágenes de la laptop. ¿Tampoco no hay ningún cambio? No, doctora. Ya, ok. Entonces dejo de compartir otra vez. Vamos a ver. Ahora, Se puede ver donde dice clasificación de las cefaleas. correcto. ¿Puede Vamos a ver. compartir No, pantalla completa? La opción abajo, abajito. ya lo hice. Pero sí, mira, yo que estoy con el celular sí puedo observar que en tu caso no sé, que en su caso no están viendo la pantalla completa. Y la verdad que no sé por qué. Yo voy a empezar a compartir pantalla nomás. Un ratito. Vamos a compartir pantalla. Listo, ahora sí debería verse porque estamos compartiendo todo. Ya, estamos en esta diapositiva. Correcto, sí. Era más sencillo. Las cefaleas primarias que se describen acá, como pueden ver, son las más frecuentes: migraña, cefalea tensional, las cefaleas en racimos y otras cefalalgias trigémino autonómicas que se caracterizan porque son mucho más intensas e incapacitantes que las anteriores. Y otras cefaleas primarias menos frecuentes, hablando de cefalea punzante primaria, tusígena primaria, es decir, desencadenada por la tos, cefalea por ejercicio, cefalea asociada a actividad sexual, hímnica, es decir, como ven, las causas son múltiples, pero obviamente estas son muy poco frecuentes, ¿ya? Luego las cefaleas secundarias, que son atribuidas, por ejemplo, a traumatismos craneales, traumatismos cervicales, enfermedad cerebrovascular, ¿no? En caso de un paciente que llega por un infarto cerebral o por un SB hemorrágico, en caso de una rotura de aneurisma, vamos a tener también cefaleas, pero estas son de una presentación bastante aguda e intensa. Cefaleas atribuidas a trastornos no vasculares, ya, enfermedades desmielinizantes en algunos casos, cuando están en su fase aguda, pueden generar dolor de cabeza. Cefaleas atribuidas a sustancias o supresión de algunas sustancias, por ejemplo, los medicamentos analgésicos entre ellos, o los medicamentos antiepilépticos. Cefaleas atribuidas a infecciones, caso de meningitis, la más frecuente, alteraciones homeostáticas o metabólicas, y ya los dolores faciales, es decir, cefaleas asociadas a procesos extracerebrales. En el caso de la migraña, la clasificación va a considerar una migraña sin aura, migraña con aura, síndromes periódicos de la niñez, migraña retiniana, complicaciones de la migraña y, cuando hay duda diagnóstica, migraña probable. La migraña sin aura se caracteriza porque no tiene el inicio clásico que manifiestan algunos pacientes con las fotopsias, ¿ya? Que son las auras visuales. La migraña con aura, por el contrario, esas se pueden dar. Pero las auras pueden ser típicas, como las visuales, y en algunos casos se da solamente el aura y no se da el dolor de cabeza, por lo menos no inmediatamente, lo cual a veces nos obliga a descartar otras causas, como por ejemplo las crisis convulsivas o crisis epilépticas del lóbulo occipital, que también pueden presentarse con destellos visuales o visualización de luces de colores, mayormente. Entre las migrañas con aura también tenemos las auras motoras, por ejemplo, la migraña hemipléjica, familiar, o de tipo basilar, que puede ir con vómitos, vértigo, ataxia. Entonces comprenderán que estos últimos casos obligan al médico a descartar lesiones estructurales, salvo que el paciente tenga recurrencia de dolores. Es decir, si viene el paciente con una cefalea vascular y con una hemiparesia derecha,
mi primera impresión no va a ser una migraña hemipléjica, sino descartar una enfermedad cerebrovascular o de otra naturaleza, pero de tipo estructural. Si el paciente ya viene recurrentes ocasiones por la misma causa y haciendo la historia clínica tiene familiares con esta misma condición, pues evidentemente el diagnóstico será más sencillo. Igualmente sucede con la migraña de tipo. Compartir la pantalla. Se ve en negro ahora. Ay, ¿qué pasa? A ver. Primera vez que me pasa tanto drama con el tema de la presentación. A ver, vamos a ver. Ahorita nada tampoco. Se dejó de compartir. Sí, doctora. O sea, se ve ahora en pantalla en negro, no se ve la diapositiva. Correcto. Sí, lo estoy viendo acá en la. Voy a dejar de compartir mi imagen para empezar. Ahora. Pero voy a dejar de compartir un ratito, compartir pantalla completa. Qué raro, porque no se verá todo. Pero teóricamente, sí, ya la vi. Ahí está. Sí veo, porque estoy con el celular y veo lo que ustedes pueden ver también. Bueno, estamos aquí. Migraña de tipo basilar. Los síndromes periódicos de la niñez son precursores de migraña en caso de niños, como lo dice pues en el detalle del nombre. Y estos son los vómitos cíclicos, migraña abdominal, vértigos benignos paroxísticos de la niñez. Estas condiciones son algo atípicas, pero se pueden dar dentro de un curso clínico normal de migraña en niños. Es decir, niños que llegan a la emergencia porque vomitan durante algunos días cada mes. Dolor de cabeza no hay. Migraña abdominal por dolor abdominal recurrente. Dolor de cabeza no hay tampoco. Y el vértigo paroxístico, como su nombre lo dice, son episodios de vértigo de pocos minutos de duración, en donde tampoco hay dolor de cabeza. Son síndromes que afectan a los niños y que predicen que a futuro puede tener migraña. Pero ojo, no quiere decir que por tener esta presentación clínica vamos a sospechar de migraña inicialmente, sino igualmente tenemos que descartar causas estructurales. La mayoría de estos casos entonces sí requiere una neuroimagen. ¿Ya? La migraña retiniana, cuando hay asociación con síntomas visuales, y complicaciones cuando ya hay crisis de migraña que pueden durar pues varios días, ¿ya? Las crisis migrañosas. En caso de la migraña sin aura, por lo menos debe haber 5 ataques de migraña de forma recurrente. Los ataques deben durar 1 a 72 horas, o sea, no son 5 minutos de dolor de cabeza. Las cefaleas deben tener por lo menos 2 de las siguientes características: ser unilaterales, pulsátiles, el dolor de intensidad moderada severa, agravada por actividad física, por ejemplo, ¿ya? Y además debe haber por lo menos uno de los siguientes: náuseas o vómitos y la fotofobia o sonofobia. Obviamente, estas alteraciones no deben ser atribuidas a ningún otro desorden. Esto ya lo revisamos, como las cefaleas secundarias. Cuando hablamos de cefaleas secundarias, tenemos que hacer un algoritmo diagnóstico mental, y es decir, se debe revisar si hay o no presencia de fiebre o síntomas de infección. Si hay fiebre asociada a la cefalea, voy a sospechar de una meningoencefalitis, sinusitis, otitis media aguda y o patología dental. Cuando no hay fiebre, por el contrario, voy a sospechar otras causas de cefalea secundaria, que son la hipertensión arterial, traumatismos encefalocranianos, si ha habido o no crisis convulsivas, hemorragia intracraneal, hidrocefalia o hipertensiones intracraneales idiopáticas, que son de bastante rara presentación, ¿ya? Y ya en la evaluación, lo más importante en una cefalea primaria es hacer una buena anamnesis. ¿Cómo inició el cuadro? ¿Cómo fue el curso evolutivo? La duración de la cefalea, la frecuencia, predominio horario, localización, intensidad de dolor, factores modificadores, o sea, que lo aumentan o que lo atenúan,
signos y síntomas acompañantes, si recibió o no tratamientos previos y también parte de la historia familiar y social por los desencadenantes psicológicos incluso, o los de parentesco sanguíneo. Ahí está el arte expresando el dolor de cabeza. Aquí un gráfico. En la migraña los episodios, como pueden ver allí, son episódicos recurrentes, ¿no? Eventos de dolor con periodos asintomáticos. Mientras que la cefalea tipo tensional, dado que su desencadenante es el estrés, el dolor suele ser más atenuado que una migraña, pero casi es de tipo constante, ondulante en su evolución, pero constante. Pero ojo, un paciente con migraña también puede tener cefalea tensional. Entonces, en ese caso vamos a tener una combinación de las dos previas. Episodios de dolor intenso, luego una remisión, pero hasta un basal donde hay un dolor de tipo constante. Entonces es un paciente que crónicamente está con un dolor que se exacerba por momentos o por temporadas. Tenemos la cefalea en racimos, que es una cefalea del grupo de cefaleas trigéminovasculares. Tiene una fisiopatología donde predomina más el dolor de causa trigeminal, un dolor intenso, lancinante, agudo, como punzadas. Como pueden observar allí, hay brotes de dolor que duran minutos a horas, puede prolongarse varios días, y los episodios de remisión de dolor son más extensos. A diferencia de la migraña, en la cefalea de racimos, hablando desde el punto de vista evolutivo, muchas veces requiere hospitalización porque las crisis de dolor son demasiado intensas, ¿ya? Abajo tenemos la neuralgia del trigémino, en donde la fisiopatología generalmente está asociada a un dolor asociado a un proceso infeccioso, que es el virus varicela zoster, por ejemplo, el varicela zoster. Actualmente hay vacunas ya para el herpes zóster, ¿no? Recientemente ha llegado al Perú. Y en caso de la neuralgia del trigémino se asemeja mucho a la cefalea en racimo por la intensidad del dolor, pero los brotes son más frecuentes. Y obviamente no es a largo plazo, sino el periodo que dura esta patología, ¿ya? En este caso, el manejo es diferente porque incluye el manejo del dolor neuropático, que tiene otra fisiopatología, ¿ya? Finalmente, el tumor cerebral, que al ser un proceso expansivo intracraneal va a generar un dolor progresivo en meses y más de tipo insidioso. También se debe investigar los fenómenos asociados al dolor de cabeza, es decir, si hay presencia de náuseas, vómitos, fotofobia, sonofobia, voy a sospechar de una migraña, ¿no? Como pueden observar allí. Las auras visuales me hablan de migraña. Los signos meningios, de hemorragia subaracnoidea, meningitis. Igualmente, si vemos, por ejemplo, que aumenta con el ejercicio o la exposición al sol, voy a orientar mi diagnóstico a migraña. Si mejora con el ejercicio, a lo contrario a la migraña, si mejora con el ejercicio, puedo postular más una cefalea en racimos. La cefalea en racimos puede mejorar transitoriamente con el ejercicio, a diferencia de la migraña, que mejora con el reposo. Otra cosa que se debe valorar es si ha habido o no un tratamiento previo recibido. Justo hoy día vimos en la práctica con el grupo que me toca una paciente de 14 o 15 años que venía por cefalea vascular, probable migraña, que venía siendo tratada con analgésicos de tipo ergotamina, ¿no? La famosa migradorexina, que tiene en su composición paracetamol, cafeína y ergotamina. En Estados Unidos, sobre todo, se usa bastante los derivados de ergotamina, y esto va a generar un abuso de analgésicos y que disminuya considerablemente su efecto, ¿ya? Entonces, vemos cefalea de rebote por abuso de ergotamina o abuso de algunos otros medicamentos. Hay que tener mucho cuidado con ello. También se debe valorar terapias que son gatilladas, por otras patologías que gatillan la cefalea. Ejemplo, los vasodilatadores y polipemiantes orales
antidepresivos como la fluoxetina. También averiguamos cuáles son los factores precipitantes. El alcohol, el chocolate, el queso mantecoso, el glutamato, o sea, el derivado de la Ajinomoto, y la cafeína también pueden aumentar los episodios de migraña. La cafeína tiene un doble efecto. Como acabo de decir, lo utilizan en muchas combinaciones para la migraña y es cierto que en algunos casos puede aliviarla, pero en otros desencadenarla. Caso de neuropediatría, que es lo que yo veo, en todos los casos se prohíbe el uso de café, ¿ya? En los protocolos de manejo de migraña, comentábamos también en la mañana, tampoco se usa cafeína, no está como indicación. Sin embargo, en las combinaciones que venden en la farmacia sí lo van a encontrar, ¿ya? El estrés también aumenta la migraña y la cefalea tensional, los cambios hormonales, caso de migraña, luminosidad, olores fuertes, migraña, ejercicio y tos por ser maniobras de Valsalva pueden aumentar el dolor en procesos expansivos y algunos vasodilatadores en caso de la migraña. Los factores de alivio, acá uno es muy interesante, el embarazo, dice acá, puede aliviar la migraña. Ojo, los migrañosos, por favor, abstenerse de quedar embarazadas para aliviar la migraña, hay otros métodos, pero así lo dice la literatura y así debe ser. Oscuridad y silencio alivia la migraña. La compresión temporal alivia la migraña y la cefalea en racimos. Muchas personas se ponen telas para ajustar la cabeza y dice que con eso les alivia. El reposo alivia la migraña y el ejercicio o el movimiento puede aliviar la cefalea en racimo o clúster, ¿ya? Entonces, es importante saber todo esto porque es lo que tienen que preguntar a un paciente para poder diferenciar. Ya en el examen clínico, obviamente, hacemos una valoración integral, medir la presión, temperatura. A nivel neurológico, valoramos el estado de conciencia, nervios craneales, fuerza muscular, sensibilidad, todo lo que compone el examen clínico neurológico. Sería importante ver también el fondo de ojo, ¿ya? Mayormente en el hospital pues derivamos a oftalmología, cuando hay un paciente que debuta por cefalea. Luego procedemos a realizar los exámenes auxiliares. Evidentemente estos serán solicitados según la sospecha de la causa de dolor de cabeza. Si sospechamos de una neuroinfección, el examen a realizar será una punción lumbar para el estudio de LCR. Si sospechamos de crisis convulsiva, sobre todo la del lóbulo occipital, que son las que van con escotomas visuales o fotopsias, pediremos un video electroencefalograma. Y si sospechamos de una patología estructural, tumores, malformaciones arteriovenosas, aneurismas, entonces evidentemente solicitaré una neuroimagen, pero nunca de rutina. ¿Cuándo debo pedir entonces una punción lumbar? Cuando hay sospecha de una hemorragia subaracnoidea o una tomografía previa normal. O sea, cuando sospecho de hemorragia subaracnoidea, no voy a hacer una punción lumbar, se supone que tengo que hacer una tomografía, en emergencia, claro está. Si sospecho, por el contrario, de una meningitis o encefalitis, sí puedo hacer o pedir una punción lumbar de inicio sin una tomografía que sea previa. Y entonces aquí, por favor, esta es una diapositiva súper importante para ustedes. ¿Cuándo tengo que pedir tomografía en una cefalea? ¿Cuándo? Sobre todo en emergencia, que es donde el paciente viene por una cefalea de mayor compromiso. Entonces, las indicaciones de tomografía son cefalea intensa de inicio agudo, sin antecedentes previos en el paciente. Una evolución subaguda, pero empeoramiento progresivo. ¿Por qué? Porque es el curso de un tumor cerebral, ¿no? Cuando el tipo de cefalea cambia, o sea, es una persona con migraña, ¿no? Pero desde hace 2 meses el dolor de cabeza no es el típico, ahora es del otro lado y le genera más vómitos y alteraciones visuales. Entonces, puedo valorar ahí y pedir una neuroimagen. Focalidad neurológica, trastorno motor focal, visual, etc. Presencia de papiledema, obvio, es un fondo de ojo.
Cuando hay alteraciones de causa infecciosa, pero no están siendo explicados por una enfermedad sistémica, ¿ya? Sobre todo los vómitos explosivos, porque estos son más orientados a una causa de hipertensión endocraniana. Cuando la cefalea no es clasificable por historia clínica, ¿ya? Y bueno, interrogante, se pone acá, tranquilidad del paciente. Ojo, esto no debe ser la primera causa. Estoy hablando de casos donde los pacientes están demasiado ansiosos, no pueden dormir, viven creyendo que tienen un tumor en su cerebro. Ustedes con su anamnesis, su examen, pues no encuentran ninguna causa de dolor, o por lo menos no de ninguna causa, estructural. Entonces, en algunos casos se puede pedir por tranquilidad del paciente, pero no es lo más adecuado y no de forma habitual. Se entiende que una tomografía causa una irradiación 400 a 500 veces mayor a lo que es con una radiografía simple de tórax o de cráneo, ¿ya? Entonces sí genera riesgo. Indicaciones de resonancia magnética. Cuando hay una hidrocefalia en la tomografía y de que necesitamos delimitar el lugar de obstrucción, ahí pedimos una resonancia. Sospecha de lesiones ocupantes de espacio, pero de fosa posterior. ¿Por qué? Porque la tomografía no permite visualizar muy bien la fosa posterior. Y cuando hay presencia de hipertensión endocraniana con tomografía normal. Hay casos donde el paciente está con cefalea, vómitos, papiledema. O sea, hay una hipertensión endocraniana y estamos completamente seguros de ello. Pero le pedimos la tomografía y, oh sorpresa, no hay nada. Una de las causas puede ser una trombosis venosa cerebral. Y eso se ve en una resonancia magnética, en fase venosa. Cuando hay sospecha de cefalea por hipotensión de LSR. Esto mayormente es en pacientes que tienen una válvula de derivación ventrículo-peritoneal. A veces baja la presión súbitamente y el paciente acusa cefalea. También se ve con una resonancia magnética en algunos casos. Las manifestaciones de alarma en una cefalea son todas las que pueden ver allí. No las voy a leer todas porque me notan que soy bien disfónica. Pero básicamente son las mismas que son los indicadores para pedir tomografía. O sea, es cuando sospecho de una lesión estructural, o está progresiva, o no mejora, ¿no? Todas esas son manifestaciones de alarma y que meritan ver al paciente como emergencia médica. Entonces, la importancia del diagnóstico de una cefalea en urgencias se va a centrar en diferenciar cefaleas benignas, primarias, que son las más frecuentes, y de las que son potencialmente graves, o sea, las secundarias. Este es el algoritmo que acabo de relatar para que puedan visualizar y fijar mejor en su mente. Cefalea aguda, verificar si es primeros episodios. Ahí valoramos si tiene fiebre o no el paciente. En la siguiente nivel, si hay historia o no de infección. Y si no hay una historia de infección del sistema nervioso central, derivar al hospital para hacer una punción lumbar o neuroimagen si lo amerita. Si no hay si no hay historia de infección del sistema nervioso central, la cefalea con fiebre puede ser por otra infección no asociada al sistema nervioso central. ¿Ya? En el segundo cuadrito de abajo. Vamos al otro lado, cefalea aguda sin fiebre. En ese caso, se explora también al paciente haciendo una buena anamnesis. Si no tiene fiebre y hay una cefalea aguda, valorar si hay una lesión expansiva o requiere derivación hospitalaria. Si es que no hay esa historia de patología cerebral y hay cefalea, entonces se debe buscar orgánicas como fármacos, hipertensión, ejercicio. Y si es un primer episodio, solamente queda como una cefalea aguda sin causa determinada. Y si ya es recurrente, se tiene que buscar si es una cefalea tensional, una cefalea migrañosa, o sea, por migraña, una cefalea en racimos. O sea, buscando ya dentro de la clasificación de cefaleas primarias. El tratamiento de los eventos agudos incluye los analgésicos comunes, de los de menor acción, de los menor efecto a los más de mayor efecto analgésico.
Tenemos paracetamol, ibuprofeno, naproxeno. Antiemético se puede utilizar en crisis migrañosa porque ayuda a mejorar también el dolor de cabeza, metoclopramida tienen ahí. Otros de ellos, corticoides, eso se usa cada vez menos frecuentemente, pero está dentro de los algoritmos de hidroergotamina, como lo dije, casos agudos y muy especiales, pero no de manera frecuente. Y los triptanos. Los triptanos son medicamentos que actúan en el sistema nervioso central, también a nivel vascular cerebral, y que se pueden utilizar en forma aguda o crónica. Pero acá en Perú no lo tenemos de manera parenteral, solamente en vía oral. En Perú solamente hay en vía oral. Finalmente, el tratamiento profiláctico de migraña incluye un grupo de fármacos con acción neural o vascular, porque de eso depende la fisiopatología. A nivel neural utilizamos algunos anticonvulsivantes. En esta lista tienen, por ejemplo, el ácido valproico, el topiramato. Tenemos también a unos que actúan a nivel vascular, como el propanolol, que es un beta bloqueador, flunaricina, que es un calcio antagonista, amitriptilina, que es un antidepresivo tricíclico. Cuando usamos estos medicamentos, los usamos cuando el paciente tiene dolor de cabeza por migraña, pero de manera frecuente. Frecuente significa 1 o 2 veces por semana o 1 o 2 veces al mes, pero que le genera mucho compromiso a nivel laboral o académico, en caso de los niños que van al colegio. Ya dejé de compartir, no se alerten. ¿Ya? Entonces, lo que ustedes pueden observar es que los medicamentos que usamos para migraña son 2 grupos, generalmente el grupo de manejo de cefaleas agudas, pero en los pacientes que tienen un curso crónico podemos observar que tenemos que utilizar los antimigrañosos de estos grupos farmacológicos para disminuir la frecuencia, intensidad y duración de los eventos de dolor. Manejar migraña no es muy fácil en caso de adultos, porque los adultos tienen mucho componente psicológico, mientras que en los niños yo diría que es muy poco frecuente que requiramos usar profilácticos de migraña. Mayormente con las medidas higiénico-dietéticas asociadas a los analgésicos, los niños suelen ir bien. ¿Cuáles son estas medidas higiénico-dietéticas? Pues se les indica a los pacientes que no utilicen muchas pantallas, que la estimulación visual es una causa desencadenante de dolor, que duerman a sus horas porque la falta de sueño aumenta la migraña, algunos alimentos que suspendan de su alimentación, el café, las gaseosas, queso mantecoso, productos con Ajinomoto, o sea, glutamato monosódico, evitar el estrés, ¿no?, laboral o académico. Tenemos que averiguar si el paciente tiene problemas académicos en el colegio, laborales, la familia, condiciones psiquiátricas que aumenten el dolor por migraña. Y con todo eso, pues vamos manejando concomitantemente para lo que es el manejo a largo plazo, que es lo que a veces es un poquito complicado. Bueno, eso es todo lo que quería compartirles. No sé si hay alguna pregunta. Todo claro, doctora. Todo claro, lo único claro es mi voz, ¿no? Bueno, esto es lo principal. Obviamente tienen que revisar bastante de fisiopatología porque eso es bastante complejo, no es tan sencillo como se los he expuesto. ¿Ya? Y eso tienen que leerlo y releerlo 1000 veces porque hay muchos neurotransmisores implicados. ¿Ya? Es interesante para que entiendan bien el tema de manejo de migraña. Y las otras cefaleas, pues, bueno, la de racimos y las cefaleas trigéminas autonómicas no son tan frecuentes, pero sí es importante que las conozcan para que sepan diferenciarlas, sobre todo, de las que son más frecuentes y puedan derivarlos al neurólogo cuando es pertinente. Bueno, muchísimas gracias. Ahora paso mis diapositivas a Dayana para que las puedan tener también. ¿Ya? Gracias y disculpas por los temas técnicos, ¿eh? Chau, chau. Gracias, doctora. Gracias, doctora.